Palabra de Dios, hoy quiero cerrar este tema que venimos hablando ya hace varias veces, varios jueves, sobre el tema de la disciplina, y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, muy relevante y que creo que atraviesa a la vida de la iglesia y a nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra del Señor, Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. Acompañale, Hugo, allá por favor. Primera de Reyes, capítulo 2. De los versículos 1 al 4. Hoy vamos a hablar, cerramos esta serie de enseñanzas sobre la disciplina y un tema súper importante y relevante, y es la obediencia. Vamos a ver cómo en distintos aspectos la obediencia atraviesa la vida cristiana. La disciplina, la vida cristiana requiere de disciplina y la disciplina requiere obediencia. No hay una vida cristiana posible si nosotros no tomamos una vida o una postura de obediencia. Necesitamos en nuestra vida, si queremos vivir la vida cristiana de una manera que agrade a Dios, de una manera obediente. La obediencia no es una opción, la obediencia no es algo que uno puede optar serlo o no. Por lo menos si queremos vivir vidas cristianas que agraden y glorifiquen a Dios. Dice la palabra del Señor, allí, solo esos 4 versículos, porque quiero tocar solo una parte de allí. Primera de Reyes 2, de los versículos 1 al 4, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón y su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Dios. Me quiero quedar con lo que dice el versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Señor, te damos gracias por esta noche y por este día en la cual tú nos has regalado el privilegio, la gracia, Señor, la dicha de estar en tu casa, juntos como tu pueblo. Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos, y tú nos llamas, oh Dios, a estar cada día, cada vez que nos reunimos delante y expuestos a tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento. Señor, abre nuestro corazón y aplica esta palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido aprender, Señor, en estos jueves, y ayúdanos a poder seguir aprendiendo a vivir una vida disciplinada, oh Dios, que tu palabra dé fruto en nuestra vida, que tu palabra, Señor, traiga prosperidad a nuestra vida y que podamos vivir vidas que realmente te agraden en este lugar, en tu casa, en la vida de iglesia, en la vida de comunidad y también en nuestras vidas fuera de este lugar. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vivimos tiempos a nivel mundial, y esto lo dicen, no solamente lo dicen los sociólogos, lo dicen las personas estudiosas de la actualidad. Dicen que vivimos tiempos de mucha crisis a nivel mundial, y que lo que está en crisis son los valores. Porque vivimos tiempos en esta, como se dice, en la posmodernidad en la cual vivimos, tiempos en donde los valores que durante muchísimo tiempo mantuvieron en pie a las instituciones, por ejemplo, la familia o las relaciones, los vínculos y otros, todos los valores que durante muchísimos años fueron beneficiosos para las personas, hoy todo se pone en tela de juicio.
En la iglesia, en la casa, en la familia, en el matrimonio, en el colegio, en las relaciones. Vivimos en un tiempo de crisis mundial porque todo se pone en tela de juicio. Todos los valores, todas las certezas, todo hoy se pone en tela de juicio. Y una de las cosas que hoy se pone de alguna manera en tela de juicio es el hecho de la obediencia. Uno de los pilares que durante muchísimos años se aceptaba como algo que ya estaba estipulado, como algo que debía hacerse porque todos lo daban por sentado, era el hecho de que en ciertas instituciones había que obedecer. Por ejemplo, yo anoté algunas cuestiones. ¿En qué lugares se aplica la obediencia? A ver, hagámoslo práctico. En casa. En casa. ¿Y en qué aspecto de la casa? Padre, hijos. Muy bien, yo anoté eso. Es decir, los padres a los hijos, los hijos a los padres. Es decir, durante muchísimos años se daba por obvio que los hijos hasta cierta edad de su vida tenían que obedecer a los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los padres. Y no solamente la Biblia lo dice, sino durante muchos años en la historia se enseñaba que los hijos tenían que obedecer a los padres porque los padres son los padres. Hoy eso ya se pone en tela de juicio. Es decir, bueno, ¿por qué yo tengo que obedecer a mi padre? Yo tengo mi libertad, yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mis anhelos, yo tengo mi vida. ¿Por qué yo tengo que obedecer a mi padre? Bueno, pero hay una realidad que la palabra del Señor nos enseña y es que los hijos deben obedecer a los padres. ¿Qué otro lugar? A ver, la vida de la familia es un lugar en donde se debe aplicar la obediencia. En la escuela. En la escuela. ¿Qué más? Trabajo. En el trabajo. Yo anoté lo del trabajo también. Es una realidad. Quienes trabajan o quienes han trabajado en relación de dependencia, quien les habla lo hace actualmente, sabemos que debemos obedecer a nuestro jefe, nos guste o no nos guste, porque si desobedecemos, ¿qué pasa? No se echa. Entonces, el contexto familiar se debe aplicar la obediencia, en el contexto laboral se debe aplicar la obediencia. Yo anoté 3 cosas más, por ejemplo, frente a las autoridades civiles. Romanos capítulo 13 nos enseña que debemos obedecer a las autoridades civiles porque están puestas por Dios. Pensando en términos espirituales y yendo a lo que vamos a hablar, debemos entender que debemos obedecer a la palabra. No es algo optativo. La palabra se nos ha sido dada para que usted y yo la obedezcamos, nos guste o no nos guste. No es optativo. Y anoté en último lugar uno que tiene que ver con la vida de la iglesia. ¿Cuál es? ¿La obediencia a quién? A Dios. ¿Y a quién más? Pastor. A los pastores. Dios puso en la vida de la iglesia personas para que apacienten, para que cuiden a su iglesia. Los pastores no son, y ahora voy a tocar algunos textos puntuales, los pastores no son solamente personas que predican. Los pastores no son solamente personas que enseñan o dan una interpretación correcta y una aplicación de la palabra de Dios, sino que los pastores son personas que Dios pone en la vida de la iglesia para que cuiden la iglesia. Y la Biblia enseña que las personas que integran la vida de la iglesia deben obedecer a los pastores. En todas las áreas de la vida necesitamos obediencia. Es imposible vivir la vida sin Cristo, sin obediencia. Tenemos que saber dar por sentado de que una vida desobediente, una vida que desea vivir una vida sin obediencia en ningún área de su vida, es una vida destinada al fracaso. Si yo no obedezco a mis padres, me irá mal. Si yo no obedezco en el área laboral a mis jefes, me van a echar. Si yo me rebelo frente a las autoridades civiles, seguramente termino preso. Si desobedezco la palabra, me voy al infierno. Y si desobedezco a los pastores que Dios pone en la iglesia, muy difícilmente mi vida espiritual pueda crecer. Y si vamos a vivir una vida disciplinada, debemos entender necesariamente
que debemos tomar en nuestra vida una actitud de obediencia. Ahora, ¿qué es la obediencia? ¿Cómo podemos definir la obediencia? A ver, ¿qué es la obediencia? En una palabra, en dos o en tres. Acatar órdenes o algo estipulado. Bien, acatar una orden. ¿Qué más? A ver. Reconocer la autoridad. Reconocer la autoridad. ¿Nacha? Respeto. A ver, ¿alguien más? Yo anoté 4 cosas que tienen que ver con la obediencia. Ahora vean el texto. 4 cosas que tienen que ver con la obediencia. La obediencia tiene que ver con acatamiento. Es decir, la obediencia es acatar una orden. La obediencia tiene que ver con la sumisión. Cosas que no suelen agradar en la vida, ¿sí? Porque de hecho en nuestro país o en nuestra cultura hablar de la sumisión está mal. Acatamiento, sumisión, subordinación, sometimiento. Son cosas que tienen que ver con la obediencia. Y la obediencia, si quiero vivir una vida disciplinada, la debo poner en práctica. Debo aprender en la vida cristiana a tener esta actitud, aunque mi carne y mi naturaleza me lleve a querer vivir distinto. Quiero volver a repetirle esto: mi carne, nuestra naturaleza, esto lo traemos en nuestros genes desde Adán y Eva. Dios dijo, de ese podés comer de todos los árboles, de ese árbol no comas. Adán y Eva fueron y comieron justo del árbol que Dios le dijo que de ese no podían comer. ¿Qué es lo que hicieron? No acataron una orden. Quiero repetirle esto. Adán y Eva, cosa que nosotros llevamos en nuestros genes, no acataron una orden. Y usted y yo debemos entender, mis amados, si queremos vivir vidas saludables cristianamente, que debemos aprender a ser obedientes. ¿Por qué leímos este pasaje? Porque allí en el versículo 2 hay algo que nos resalta y tiene que ver con la forma de llevar adelante la vida cristiana. Ustedes pueden ver allí, son formas de expresarse que se repiten una y otra vez en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio, esto de guardar los preceptos, guardar los mandamientos, guardar los estatutos. Pero hay algo que es muy puntual aquí que menciona el autor, y es que la obediencia no se lleva adelante como yo quiero, sino que se lleva adelante de una manera puntual. Allí dice en el versículo 3, otra vez, guarda los preceptos de Jehová, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de cualquier forma. No dice eso, ¿verdad? Dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. En otras palabras, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí el autor? Bueno, ustedes deben obedecer, deben guardar la ley, deben andar en los caminos, deben poner en práctica los mandamientos, pero deben hacerlo no como a ustedes les parezca, sino que deben hacerlo de la manera en la cual está escrito. Y debemos entender, mis amados, que la vida cristiana no se puede llevar adelante como yo quiero. No quiero ser grotesco. La vida cristiana, mi vida espiritual, no se lleva adelante como yo quiero, o como yo siento, o como a mí me parece, o como lo que yo opino, o lo que yo presiento, o como yo me sienta atravesado. La vida cristiana se lleva adelante en obediencia a Dios. Quiero repetirle esto. La vida cristiana, si yo la quiero llevar adelante como la palabra del Señor enseña, la debo llevar adelante a través y por medio de la obediencia a Dios, de la obediencia a su palabra, pero también en obediencia
a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual, para que nuestra vida espiritual sea resguardada y sea guiada. Quiero repetirle esto. Sé que es raro que el mismo pastor enseñe esto, pero debo enseñarlo. La vida cristiana se lleva adelante por obediencia. Obediencia a la palabra, obediencia a Dios, pero también obediencia a las personas que Dios puso para que nuestras vidas espirituales sean guiadas. Esto nos involucra a todos. Todos nosotros necesitamos en la vida personas, y más en la vida espiritual, personas que nos guíen, personas que nos aconsejen, personas que nos den una directiva, personas que nos alimenten con la palabra de Dios, todo. Y si usted y yo no nos acostumbramos y no hacemos este ejercicio, escuche esto que le voy a decir, no hacemos este ejercicio de obedecer a quien yo veo, muy difícilmente puedo obedecer a quien yo no veo. ¿Me entienden? Quiero repetir esto. Si yo no tomo esta actitud, esta iniciativa, este ejercicio de poder obedecer a quien yo estoy viendo, muy difícilmente yo podré obedecer a quien no veo, a quien no escucho y a quien no palpo, que es a Dios. Si yo digo que soy obediente, debo aprender a obedecer a quien veo y a quien escucho para luego demostrar que en verdad soy obediente a quien no escucho, a quien no veo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero hablar de la obediencia y de la sujeción a los pastores y luego voy a hablar de cuestiones particulares. Un texto conocido, Hebreos capítulo 13. Seguro usted lo haya escuchado y usted lo haya leído. Es difícil e imposible vivir una vida cristiana sana si yo no aprendo a obedecer. Hebreos 13, quiero leer del versículo 7 al 17, aunque solo me voy a centrar aquí en el versículo 17. Hebreos 13, 7 habla de los pastores. Antes de leer el texto, si usted todavía no lo leyó, ¿compartimos que hay que obedecer a los pastores? Amén. ¿Y por qué hay que obedecerles? Porque están puestos por Dios para... Ok. ¿Y por qué más? A ver, Lu. Te mato, ¿no? A ver, algún voluntario, ¿por qué hay que obedecer a los pastores? Que son humanos, que no son Dios. Son hombres pueblos por Dios. Bien, ¿y qué más? Porque son los que nos enseñan. Porque son los que nos enseñan. Y porque los pastores son humanos. O sea, en eso compartimos la misma humanidad. Los pastores no son superhombres. Y cuando uno no está de acuerdo con el pastor, No está de acuerdo con Dios y no dice la palabra. ¿y si fueran temas, no sé cómo A ver, el tema de los pastores, Sí, el consejo de los pastores debe ser con esto, porque ya tenemos un montón de causas de los pastores acá en Seguro. un montón, que con el tema de la Biblia terminan violando a las hijas, a las nietas de los creyentes, todo el Totalmente. tema ya. pero me refiero a los temas en donde, no sé qué palabra utilizar, temas que tal vez no son tan trascendentes, por supuesto, comparto lo que enseña uno. Hay pastores que con el nombre de la Biblia hacen desastres, ¿no? Y somos llamados a no avalar todo lo que el pastor dice, porque a ver, si no, es una locura. Prenda la televisión y usted verá infinidad de pastores que hacen cosas aberrantes en el nombre de la palabra. Pero pensemos en cuestiones secundarias, grises, tal vez no tan trascendentes. Es decir, ¿qué hacer cuando uno discrepa con el pastor? Leamos qué es lo que dice la palabra. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 17. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido
el resultado de su conducta e imitar su fe. Aquí estamos hablando, por supuesto, para entrar en contexto, en pastores que son dignos de imitar, no en los que no son dignos de imitar, porque la palabra habla de pastores que tienen buena conducta, que tienen una fe digna de imitar y que tienen resultados en su vida espiritual, que dan fruto. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El libro de Hebreos tiene mucho esto de que se va de un tema para otro. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, esta es otra temática, ya vamos a llegar al versículo 17, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Leamos el versículo 17 directamente. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La razón está aquí, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreos? ¿Por qué razón debemos aprender la obediencia y la sujeción a los pastores? Porque los pastores, como bien ustedes dijeron, que en verdad son puestos por Dios y están en verdad cumpliendo su función pastoral, tienen un objetivo, tienen una tarea. La tarea pastoral no es solo enseñar, la tarea pastoral no es solo instruir, la tarea pastoral no es solo predicar. Cosa que a veces no se termina de percibir. La tarea pastoral no es solo predicar aquí atrás de un púlpito. Eso es, como yo siempre digo, el 1% de la tarea pastoral. La tarea pastoral tiene que ver por, escuche esta expresión del autor de los Hebreos, es velar, como dice aquí, velar por sus almas como quienes han de dar cuentas. 1. La palabra velar es extraordinaria porque el que vela, ¿cuándo vela? Todo el tiempo. Todo el tiempo, y sobre todo cuando uno se queda a la vela, La noche. se queda de noche. La imagen es esta, es decir, ellos velan por las almas, están al cuidado de almas, están al cuidado de personas que no le pertenecen al pastor, sino que le pertenecen a Dios, y que si están puestos en ese lugar es porque en un punto de la historia serán llamados a dar cuentas de lo que hicieron con las personas que Dios les encomendó para velar por esas almas. Quiero repetirle esto, porque si hay una carga en el mundo es esta: Amén. velar por un alma. Es decir, los pastores son los responsables de cuidar su alma, su vida. Y un día, si lo han tomado en serio su cargo, Dios le llamará a rendición de cuentas acerca de qué es lo que hiciste con las almas que yo te di para que veles y cuides. Ahora, el punto no es aquí hablar sobre la función pastoral, sino entender que las decisiones, los consejos, las cosas que los pastores hacen no son por capricho, o por una cuestión subjetiva, o porque al pastor se levantó de una determinada manera, sino que el pastor actúa con la responsabilidad de cuidar de una persona y de cuidar de un alma que le fue encomendada, la cual un día Dios mismo le preguntará: yo te di un Gerardo para que cuides. ¿Qué hiciste con Gerardo?
Quiero ser lo más práctico para que ustedes me puedan comprender. Y voy a usar un ejemplo, ¿puedo ser ilustrativo? ¿Sí? Ya que te tengo acá. A ver, vamos a suponer que Gerardo viene a mí con una situación de vida. Quiero ser abstracto, o sea, ¿qué problema puede tener Gerardo? Pensemos ilustrativamente, por favor. Algo con el trabajo. Un problema con el trabajo. Bueno, pastor, yo... Con un cliente, una... Ok, perfecto. Pastor, sabe que tengo un cliente que me está animando a llevar adelante ciertos tratos comerciales. Y bueno, yo no sé qué hacer porque en realidad comercialmente me va a sumar. Eso va a traer mayor economía a mi familia, pero yo sé que el trato en realidad no es muy transparente, que digamos. Porque va a traer cierto dinero, que bueno, no sé de dónde viene en realidad, pero en realidad voy a prosperar, pero mi conciencia no está tan tranquila porque no sé de dónde viene. ¿Qué hace? ¿Qué hago? Ahora, yo tengo dos posibilidades. Número uno, yo puedo decirle, bueno, Gerardo, a ver, es un trato, viene bien, un paquito para la familia prospera. Dale para adelante, total. Es una vez en la vida, más dinero. Y Gerardo, capaz va a estar contento. Y me lo gané para que venga a la iglesia todo domingo. Porque le gustó lo que le dije. Dale para adelante. ¿No? Ahora, distinto, eso no es mi función. La función pastoral no es decirle a él lo que él le gustaría que escuche, o lo placentero al oído y a la carne. Lo que yo le dije le gustó y capaz se engordaron sus bolsillos. Pero mi función no es decirle a él lo que a él le conviene, o lo que él quiere, o lo que a él le hace sentir cómodo, sino que mi función, o la función pastoral, es decirle a él lo que Dios le diría por el cuidado de su alma. Porque ¿qué va a pasar? Un día yo me voy a encontrar con el Señor y el Señor me va a decir, ¿te acordás? Ese día donde te encontraste con Gerardo te habló de ciertos negocios. Y esos negocios vos sabías que no me agradaban. Y sabías que esos negocios iban a perjudicar la vida espiritual de Gerardo, pero sin embargo, por temor a que tal vez se vaya, vos le dijiste que vaya, que haga su trato, que peque, perjudicaste su vida espiritual, te ganaste un miembro, pero tal vez perdió su alma. Hay que estar ahí. Esa es la responsabilidad del pastor, pero la obediencia debe venir de que también las ovejas entienden de cuál es la función del pastor. El pastor no está puesto en ese lugar para decir lo que me gusta o para que uno se sienta cómodo o para que haga lo que yo le digo. Está para velar por almas las cuales Dios le encomendó para cuidarlas. Y esa es la mayor motivación que debemos tener a la hora de escuchar un consejo o una dirección o una palabra para obedecer, porque el consejo se da cuando se hace sanamente, se da cuando se da desde la intención de velar por mi alma, por su alma. Y debemos entender que los consejos pastorales no son por capricho. No son por capricho, sino que provienen de alguien que está haciendo qué cosa, a ver. Velando. ¿Y eso qué es? Estar atento y orar y por ese alma y acompañarlo. Cuidar de la gente. La tarea del pastor es cuidar. Y lo que el autor de los Hebreos nos está llevando a la hora de pensar en la obediencia es que las personas deben deben obedecer cuando entienden que los pastores están para cuidar, para velar. Y hay una razón más allí que es más pastoral, que dice para que
Fíjese lo que dice allí el versículo 17, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esas son palabras para los pastores, no para las ovejas. Es decir, en otras palabras, que los pastores se sientan alegres por el lugar en el cual Dios les ha puesto, porque ven que las ovejas están sujetas a las palabras, porque entendieron que las palabras provienen de un corazón que está tratando de cuidar a sus ovejas. Amados, esto debemos entenderlo y debemos aplicarlo porque es muy importante en la vida de la iglesia. No solamente entender el rol del pastor, sino también entender cuál es la actitud frente al rol pastoral. Porque si no obedezco a quien yo veo, imposible obedecer a quien yo no veo. Yo sé que esto quedará resguardado en su corazón. Si yo no obedezco a quien yo creo que Dios puso en la iglesia para cuidarme a mí, entonces tampoco tengo ninguna razón para obedecer a quien yo no veo. Entonces, la obediencia a los pastores es fundamental. Ahora, quisiera que veamos allí en Hebreos que la obediencia se aprende. Hebreos capítulo 5, si hay alguien que nos sirve de ejemplo aquí, es nuestro propio Señor Jesús. La obediencia no es algo innato porque somos seres caídos. Por naturaleza nos desviamos, por naturaleza desobedecemos. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, en el ejemplo de Jesús, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, está hablando de la escena de Getsemaní aquí. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo los ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, esto es extraordinario porque está hablando del Señor Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. ¿Qué está diciendo? Y piensen que está hablando aquí de Jesucristo, ¿eh? Está diciendo él, aunque era Dios, también era 100% hombre, y en el momento de tensión, estando en el huerto de Getsemaní, él estaba sudando, caían sobre él grandes gotas de sangre, dice el texto, por la tensión de ese momento, todo lo que él ya sabía por su omnisciencia y omnipresencia, todo lo que le pasaba y todo lo que le iba a pasar, las mentiras, las traiciones, la crucifixión, la multitud que lo iba a negar, los clavos, etcétera, 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 él ya lo sabía. Y dice la palabra del Señor que con ruegos y súplicas y lágrimas, él clamaba a Dios. ¿Recuerdan el texto que dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Pero ¿qué fue lo que pasó? El Padre le dijo al Hijo: no. Esto es extraordinario. El Padre, recuerdan que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo le pide al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Cristo humano, pero el Padre desde los cielos le dice: no. Y el Hijo obedece. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, en su parte humana, aprendió la obediencia. Tuvo que aprender, tuvo que obedecer al Padre, clamando en su carne la posibilidad de no tener que tomar la copa de la ira de Dios por causa de los pecados de la humanidad. Dios le dijo: no. Y Jesús tuvo
tuvo que aprender a ser obediente, aceptar esa copa, tomar la copa de la ira e ir a la cruz. Ahora, si Jesús pasó por esto, Él tuvo que aprender a ser obediente. ¿Cuánto más nosotros? La obediencia es algo, mis amados, que en la vida, una y otra vez, nos tendremos que enfrentar y que tendremos que aceptar. En estos aspectos que mencionamos, en la relación con los padres, en la relación con los jefes, en la relación con las autoridades, en la relación con la palabra, en la relación con Dios, debemos aprender a ser obedientes. ¿Saben? Ustedes saben, cuando nací mi padre ya era pastor, pero el hecho de haber nacido hijo de pastor no significa que uno haya nacido siendo cristiano, y menos que uno haya nacido siendo perfecto. No, uno se ha dado sus grandes golpes. Recuerdo hace muchos años que yo frecuentaba un determinado lugar, medio escondido de mis padres. Llegó un momento en la vida en que, por supuesto, mi padre se enteró y dijo, con todo su amor y también su carácter, ustedes le conocen, no vayas a ese lugar. No, pero papá, mira que ese lugar es lindo, la paso bien, está fulano. No vayas a ese lugar. Pero papá, mira que me hace bien, yo me divierto, me siento cómodo, no pasa nada. ¿Quién no dijo alguna vez en su vida esto de no pasa nada? Hijo, no vayas a ese lugar. Pero papá, no seas anticuado, soy joven, ¿cómo me vas a decir eso? Déjame tranquilo. Hijo, no vayas a ese lugar. Me di el golpazo de mi vida, sin entrar en detalles. El golpazo de mi vida. ¿Por qué? Por no haber sido bien. Y tuve que, a través del golpe, obvio, lo digo a los 30, no en ese momento, a través de los golpes, tuve que aprender la obediencia. La tuve que aprender. Porque naturalmente no me sale, o no me salía. Y no lo hagas, no, pero papá, no pasa nada, yo lo manejo, está todo bien, mirá, qué bueno, qué. No lo hagas. No, pero papá, tuve que aprender y tuve que entender que el consejo de un padre que ama de verdad, es un consejo para bien. Tuve que aprender a ser obediente y entendí que el consejo era para mi bien. Eso pasa en casa, pasa con los padres, pasa con los jefes, pasa con los pastores, pasa con todos los lugares donde vamos. Los consejos que recibimos de alguien que realmente tiene una función dada por Dios son para nuestro bien. Y si yo tomo una posición de desobediencia, el único que se perjudica es uno. Debemos aprender como Jesús aprendió a ser obedientes. Y saben, mis amados, si Dios, como hablamos algo de esto el domingo, si Dios realmente desea en mi vida que yo sea perfeccionado, que yo sea santificado, que mi carácter crezca y que mi carácter se asemeje al de Cristo, tal vez me tenga que dar un golpe, me tenga que dar 2 golpes, me tenga que dar 3 golpes. Pero voy a tener, y Dios me pondrá en situaciones para que yo aprenda a ser obediente. ¿Saben, hermanos? En estos 3 años ya van de que uno ha asumido el cargo del ministerio pastoral, muchísimas personas, o buena cantidad de personas, han pasado por las bancas de la famosa consejería pastoral, con problemas de graves a muy graves, con situaciones de graves a muy graves, y hay un común denominador en muchas situaciones de ellas, y es que uno
Cuando alguien se sienta en la banca de una consejería pastoral, se entiende, como cuando uno va al médico, al psiquiatra, al oftalmólogo, se entiende que uno se sienta en una banca porque tiene un problema y porque automáticamente se le adjudica una autoridad a quien uno va a escuchar. ¿Me entiendes, no? Si yo voy al médico, es decir, por lo general, los médicos no llaman a su casa. ¿O sí? ¿O alguien recibe una llamada del médico antes que usted llame al médico? ¿Sí? ¿Alguien recibe ahí? Acá Gustavo, ¿usted recibe una llamada de un médico antes de ir al médico? Sí. ¿Cómo hace? Estamos por teléfono. Pero antes de haber consultado al médico. Es un amigo. Bueno, yo a mí nunca me pasó esto. Jamás recibí la llamada de un médico para hablar de mi salud antes que yo lo haya llamado primero. Ahora, cuando yo llamo al médico y pido un turno, hola doc, quiero pedir un turno, es porque entiendo que el médico tiene algo para decirme, porque entiende de lo que va a hablar. Ahora, vamos a suponer que yo llamo al médico, voy al turno con el médico, y le digo, mire, doc, ¿sabe qué? Tengo unos cuantos kilos de más. Voy a hablar de mí así nadie lo entiende. Tengo unos cuantos kilos más y bueno, quiero bajarlo, me siento mal, me siento pesado. ¿Qué es lo que usted opina que tengo que hacer? ¿Qué me va a decir usted? Bueno, para empezar, no vaya más al McDonald's, no coma más pizza, no tome más coca, no coma más papa frita, bata de empanada, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si el médico me dice todas esas cosas, yo digo, no, pero eso no es así. El McDonald's no engorda, las papas fritas no tienen grasa, la pizza no tiene aceite, las empanadas no tienen tanta carne picada, no sé. Y yo sigo así. Entonces, yo voy a seguir gordo. ¿Y cuál va a ser el problema? Que yo no voy a estar obedeciendo lo que el médico me dijo. Lo mismo sucede en muchas ocasiones en la consejería pastoral, amado. Vienen, piden ayuda, se dice el problema, no se acepta el problema, se desobedece. El problema sigue estando. Y debemos aprender que si queremos ver en nuestra vida cambios, debemos aprender a escuchar. Pero no solamente a escuchar, sino también a obedecer. Porque si yo no obedezco, entonces es imposible que haya cambio en mi vida espiritual. Esto es para creyentes y también para no creyentes, que uno también ha entendido. Si yo escucho, todo bien, pastor, yo no necesito congregarme, orar no es tan necesario, en realidad yo necesito otra cosa. Bueno, entonces adelante. La desobediencia es imposible tener resultados en mi vida espiritual si yo no aprendo a obedecer a quien Dios puso. En muchas ocasiones Dios trabajará conmigo a través de los tropiezos. Tropezaré una y otra vez con la misma piedra hasta que entienda y aprenda a ser obedientes. Segunda de Corintios, quiero leer 2 textos más que tienen que ver con esto. La obediencia también es una decisión. Y que por supuesto tiene que ver también con la palabra, como bien mencionó Hugo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Somos seres humanos y pensamos y somos diferentes. Y por nuestra mente pasan situaciones, pasan ideas, pasan pensamientos. Todos nosotros somos, como se dice, somos seres pensantes, que pensamos cosas. Ahora, lo que uno tiene que hacer en este ejercicio de la obediencia es ponerse a... No quiero ser muy complicado aquí, pero pensar sobre lo que pienso.
Vamos a leer lo que dice aquí 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Aquí está, esta es la obediencia. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, nosotros pensamos cosas en la vida. A ver, vamos a suponer que Juan Pérez viene a la iglesia y tiene problemas con sus pensamientos y dice, bueno, a ver, tiene problemas con sus... Y tratando de pensar ejemplos prácticos. Problemas con las adicciones. Y bueno, vieron que hoy se habla y se enseña inclusive que al hablar de la marihuana, se dice que la marihuana en realidad puede tener fines medicinales y que bueno, la marihuana tal vez no es tan mala porque bueno, tranquiliza la carne y que bueno, tan mal en realidad no hace. Imagínense a una persona que tiene este problema y le gusta fumar marihuana porque se le ha enseñado que la marihuana no es mala porque la marihuana tranquiliza el cuerpo. Ahora, si ese pensamiento está en la mente, si yo quiero ser obediente a Dios, yo tengo que pensar si ese pensamiento que yo tengo sobre, en este caso, la marihuana, en realidad es lo que Dios piensa de la marihuana. Por eso aquí el texto dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo tengo que pensar sobre lo que estoy pensando para ver si mi pensamiento está en consonancia con lo que Dios quiere. Quiero repetirle esto. Esto lo podemos llevar al matrimonio, lo podemos llevar a la vida de la iglesia, lo podemos llevar a nuestro carácter, lo podemos llevar a todas las áreas de la vida. Pensar si lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, es algo que está en consonancia con lo que la palabra de Dios me enseña. Porque hay veces que somos demasiado subjetivos en la vida. Sentimos cosas, pensamos cosas, tenemos de la vida, de la iglesia, del matrimonio, de los hijos, de cómo llevar adelante la vida, nuestras propias perspectivas. Eso es una realidad. Todos tenemos pensamientos que son nuestros. O nos lo dijeron, o están en nuestra mente, porque bueno, pasé tantas situaciones en la vida que se creó en mí este pensamiento. Perfecto. Ahora, ese pensamiento, si yo quiero agradar a Dios, debe sujetarse a Cristo. Como dice aquí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo debo pensar si lo que yo estoy pensando es algo que en verdad agrada a Dios. Y si yo sé que no agrada a Dios, debo hacer el esfuerzo y debo tomar la decisión de que aunque yo siento ciertas cosas, debo esforzarme y poner de mí para morir a la carne. Y debo agradar a Dios. La obediencia, amados, es una decisión. Por supuesto, el Espíritu es soberano, el Espíritu nos santifica, pero usted será en la vida y en ciertas áreas quien tomará la decisión de obedecer o no obedecer. Y también, por supuesto, de sufrir las consecuencias si uno decide ser desobediente. La decisión, la obediencia es una decisión. Y en último lugar, un ejemplo de obediencia, Filemón capítulo 1, y con esto quiero cerrar.
Filemón en el Nuevo Testamento, un libro no muy leído, pero muy interesante. Un ejemplo de obediencia y de alguien que también da razones y una actitud de cómo dar una directiva. Escuche esto. Filemón, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Filemón es un solo capítulo. Filemón 1, versículo 8 en adelante. Fíjense lo que dice. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, y presten atención aquí como siempre decimos a los verbos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene, más bien te lo ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar suyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo le escribe aquí a Filemón y le escribe para interceder por Onésimo. Se ve que esta persona es alguien al cual Pablo le predicó y le enseñó, y le predicó el Evangelio y se convirtió en la cárcel. Ahora, hay indicaciones de Pablo que le hace a Filemón. Y quiero llamar su atención a cómo Pablo da la directiva a Filemón. Porque, parafraseándolo, Pablo aquí dice en el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. En otras palabras, Pablo le dice, yo te voy a dar una directiva. Yo te voy a pedir que hagas algo, te voy a pedir que recibas a Onésimo. Ahora yo te lo pido y yo te lo podría pedir de una manera autoritativa. Es decir, Pablo dice, yo te lo podría pedir siendo Pablo. Pablo, sabemos quién es. Pablo es apóstol de Jesucristo. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Pablo tuvo la revelación de Jesucristo. Es el último apóstol que tuvo un encuentro con el Jesucristo encarnado. Y Pablo dice, yo te podría dar una indicación apostólica porque soy apóstol. Y porque soy apóstol tendrías que obedecer. Es lo que dice aquí. Más bien te lo ruego por amor, siendo como soy, Pablo. Pero la directiva no va directamente desde alguien que se la cree porque es apóstol, aunque Pablo dice, yo tranquilamente te podría dar esta indicación y tú tendrías que obedecer. Sino que esta directiva va por dos razones. Número uno, por amor. Más bien te lo ruego por amor, siendo como soy. Y en el versículo 21 encontramos la segunda expresión. Dice allí Pablo, te he escrito confiando ¿en qué? Obediencia. En tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Un ejemplo de alguien a quien Pablo conoce y que sabe que Pablo no tiene que, en su autoridad apostólica, en su autoridad pastoral, no tiene que recurrir a su autoridad. No le tiene que decir, mira, Filemón, yo soy apóstol, haz lo que yo te digo.
No tiene que recurrir a una autoridad pastoral o a una autoridad jerárquica de, ya Pablo, mira Filemón, yo soy Pablo, entonces porque yo soy Pablo, haz lo que yo te digo. Sino que Pablo dice, te escribo porque sé que vos vas a hacer lo que yo te digo. Y capaz haces aún más de lo que yo te digo. Un ejemplo de obediencia de alguien que, primero de alguien que sabe cómo decir las cosas. Algo que para mí es trascendente y yo me esfuerzo y anhelo también que las personas se puedan trabajar en cómo a veces se piden las cosas o cómo se dicen las cosas. Pablo dice acá, te lo pido por amor, yo soy Pablo, yo estoy en prisión. En el versículo 8 dice, yo tengo libertad, escuchen esta expresión, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene. En otras palabras, yo tengo la autoridad para decirte lo que te conviene y vos tendrías que obedecerlo. Pero Pablo le dice, yo tengo este derecho, yo soy Pablo, yo ya estoy anciano, en Cristo te tendría que decir lo que te conviene y tendrías que obedecer. Pero Pablo no recurre a eso, sino que Pablo está pensando en el amor. Y Pablo sabe que a través de estas cartas y a través de estas, y no son consejos, ni tampoco son acuerdos, son directivas de Pablo a Filemón. Y Pablo le dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que vas a hacer esto y tal vez muchísimo más. Obediencia. Que tiene que estar en nuestra vida, que tiene que estar en nuestro ministerio, que tiene que estar en nuestra vida fuera de la iglesia. Si queremos agradar a Dios, si queremos agradar a Dios. ¿Saben, amados? Esto es algo que se debe aprender y es algo que se debe aceptar. Dios es un Dios de orden. Amén. Ya, algo de esto íbamos a hablar en los jueves anteriores. Dios ha en su orden determinado, como leímos en el libro de Reyes, que la vida de la iglesia y nuestra vida espiritual se rijan de determinadas formas. Y usted y yo debemos sujetarnos y someternos no a lo que el pastor dice, sino a lo que Dios ha establecido de cómo mi vida espiritual se debe llevar adelante. Y mi vida espiritual se debe llevar adelante en obediencia a Dios, pero sabiendo que Dios ha elegido personas para que estén a mi cuidado, a su cuidado. Y cuando entendemos eso, y lo vuelvo a repetir, que Dios ha determinado elegir personas para que estén a mi cuidado, eso me tiene que llevar, si lo entiendo en verdad, a obedecer. A obedecer. ¿Saben? Hay algo, y con esto cierro, no quiero ser muy catárquico. Hay algo que últimamente, y con algunos de ustedes, o inclusive con Iván, a veces me duele. Me duele. Y es que parece que las personas a veces no entienden esto. Y se enojan. Y a veces a uno le dan vuelta la cara. O deciden, bueno, buscar tal vez otro lugar, otra iglesia en donde, bueno, tal vez haya más gente para que si hay más gente no se me preste tanta atención. O, qué molesto, qué pesado, el pastor me llama o el pastor me escribe, el pastor me pregunta cómo está mi vida. Y claro, mi amado, porque el pastor está para eso. Amén. Si el pastor no llama, si el pastor no manda mensajes, si el pastor no visita, si el pastor no aconseja, entonces el pastor no es pastor. Cuando ustedes
ustedes vean en una persona que está arriba del púlpito, pero no llama, no aconseja, no escribe, no pregunta, no le importa, entonces hay un gran problema, entonces no es pastor. Y a veces realmente algo que me angustia, cuando veo que las personas se enojan, cuando uno lo único que está tratando de hacer es que sientan que uno está preocupado y uno está velando por su alma. Amén. El verdadero pastor, amado, no es un pesado, es alguien que vela por un alma, porque un día dará cuentas. Y eso nos tiene que llevar a ser obedientes. Vivimos en medio de una generación que no desea ser pastoreada. Lo digo con mucho pesar. Personas que están en la iglesia y fuera de la iglesia. Personas que les gusta la iglesia, les gustan las canciones, aman la palabra, conocen la palabra, leen la palabra, pero cuando se intenta pastorearlos, como dice la Biblia, no. Como se dice, vieron que hace algunos meses decían, mi cuerpo, mi decisión. Bueno, a veces las personas dicen, mi vida, mi decisión. Y quien decide así, mi vida, mi decisión, mi problema, mi casa, mi situación, entonces no entiende que necesita un pastor. Todos, me incluyo, toda persona necesita de un pastor. Todos lo necesitamos. Es como venimos en la serie, y si no la veo toda, mírenla en YouTube. Es una necesidad que tenemos. Todos necesitamos de alguien que, no que sea un autoritario, pero que nos cuide, porque para eso están. ¿Qué mayor, amado, regalo podemos tener en la vida que alguien que nos cuide? Que cuide nuestra alma, que se preocupe por nuestra salvación, que tenga como propósito en su vida el hecho de cuidarme para que yo me vaya al cielo con el Señor. Pero parece que a veces es más fuerte el hecho de mi casa, mi vida, mis decisiones, mis problemas. Y mejor que nadie me diga nada porque yo quiero decidir. Todos necesitamos a alguien que vele por nuestra alma. Y esa debe ser la mayor motivación en nuestra vida espiritual para obedecer. Amén. Si queremos vivir vidas disciplinadas, hemos visto muchísimo en este tiempo. Si queremos vivir vidas disciplinadas, debemos pedirle al Señor que nos ayude, aunque en ciertas ocasiones de la vida, de la iglesia o de lo que sea, aunque me cueste, aunque no me guste, aunque me enoje, aunque no me parezca, aunque no lo crea. Si yo entendí que el que me está aconsejando lo está haciendo para mi bien, entonces debo obedecer. Debemos aprender a ser obedientes. Adultos, aprendamos a ser obedientes. Jóvenes, aprendan a ser obedientes. Adolescentes, aprendan a ser obedientes. Reyes lo decía, para que seamos prosperados. ¿Es fácil? No. No me lo fue a mí, no le será a usted. Pero como bien dice el dicho, hay grandes bendiciones detrás de la obediencia. Amén. Aprenda a obedecer, aprenda a acatar, aprenda a sujetarse. No empecemos en la iglesia, empecemos en casa. Quienes todavía viven con sus padres, acaten la autoridad de sus padres. Vaya trabajando en casa. Quienes viven o quienes tienen jefes, acaten lo que dicen
Trabájenlo. Cuando venga el jefe y le pida algo que no le guste, recuerde, debo ser obediente. Vaya trabajándolo. Cuando enfrente tentaciones o situaciones de la vida que usted sabe que están en contra de la palabra, acuérdese esta palabra. Debo ser obediente a la palabra. Y cuando usted llegue a la iglesia y encuentre una situación y los funcionarios o los líderes o el pastor digan algo, aprenda a ser obediente. Porque es el orden y es la forma en la cual Dios desea que usted y yo vivamos nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por esta hermosa noche que nos has regalado. Gracias, Señor, por este día, por esta noche, por este tiempo que podemos compartir juntos. Señor, rogamos tu bendición sobre esta palabra y sobre esta serie de enseñanzas que hemos tenido. Señor, necesitamos vivir vidas disciplinadas. Necesitamos de la oración. Necesitamos de la adoración. Necesitamos de la comunión. Necesitamos de la adoración personal. Hemos aprendido que necesitamos tu palabra. Y hoy, Señor, hemos aprendido que necesitamos ser obedientes. Señor, rogamos tu perdón si en ciertas ocasiones de la vida hemos sido desobedientes a ti, desobedientes a tu palabra, o desobedientes a quienes tú has puesto, Señor, al cuidado, al velo, al velar por tu iglesia. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, nos instruyas y si es necesario nos enseñes la obediencia para que, Señor, podamos vivir vidas en obediencia a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, tú quieres que vivamos una vida y que esta vida sea en abundancia, y para vivir esta vida en abundancia definitivamente necesitamos obedecerte en cada área de nuestra vida. En el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en el trabajo, en las relaciones interpersonales. En todas las áreas, oh Dios, necesitamos obedecerte. Por eso te pedimos, por favor, que cuando vengan pensamientos contrarios a tu palabra, ayúdanos a sujetarnos, danos la voluntad de morir a nuestra carne, para que podamos obedecerte más allá de lo que nuestra carne desea, o más allá de lo que haya en nuestra mente, que podamos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y ser decididos en poner nuestra vida cada segundo en obediencia a lo que tú quieres para nosotros. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amados, vamos a tomar